Cuando lo viví en medianoche, el joven millonario que dejó a todos sin PALABR. La noche estaba cargada de un misterio electrizante, como si el aire mismo hirviera con secretos ocultos. En una mansión deslumbrante, donde el oro brillaba como el sol y las risas se mezclaban con copas de cristal, un joven millonario, el famoso Alejandro, se convirtió en el centro de todas las miradas. Todos hablaban de su repentino ascenso, de un legado inesperado que lo lanzó a la cima de un mundo que muchos solo podrían soñar. Pero había algo más, algo que encendía aún más la curiosidad. Aquella noche de medianoche, Alejandro planeaba realizar un anuncio que cambiaríalo todo. Las luces parpadearon justo cuando empezó a hablar. Nunca verán lo que está por venir, dijo con una sonrisa enigmática que dejó a todos al borde de sus asientos. Como un eco distante de un tambor, su voz llenó la sala, llamando su atención y haciendo que el aire se volviera espeso. La multitud murmuraba, confundida, intrigada, su corazón latía como si quisiera romper su pecho. Nadie sabía realmente de qué se trataba ese oscuro secreto. Solo podían imaginar el impacto, la conmoción, mientras sus pensamientos vagaban en un mar de posibilidades. Sería una revelación sobre una inversión brillante, un producto revolucionario, o podría ser algo mucho más peligroso. Con cada palabra que pronunciaba, la intensidad crecía. Un viejo amigo, Mario, entre la multitud, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué diablos está tramando?, murmuró, preocupándose mientras miraba a Alejandro. La promesa de algo increíble o desastroso colgaba en la atmósfera pesada. La emoción se podía cortar con un cuchillo. Pero en un instante, el tiempo se detuvo. Justo cuando Alejandro se preparaba para revelar su secreto, la luz se apagó por completo. Fue un instante de angustia, de oscuridad total. Los murmullos aumentaron, los rostros se iluminaban con el brillo de sus teléfonos. ¿Era solo un apagón o algo más siniestro estaba sucediendo? De pronto, un grito desgarrador resonó en la sala, haciendo que todos se giraran rápidamente hacia la fuente del sonido. Un viejo retrato en la pared se había caído, revelando un compartimento oculto. ¿Qué había detrás de eso? La tensión era palpante, el corazón de cada asistente latía al unísono, y la curiosidad se transformaba en desesperación por conocer el desenlace. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieran ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás ahí, dale me gusta al video, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Cuando las luces se encendieron nuevamente, todos estaban paralizados por la sorpresa. Alejandro había desaparecido y solo quedaba un eco de su risa. La sala quedó en un profundo silencio, el murmullo ya no era de emoción, sino de pánico. ¿Qué había ocurrido con el joven millonario? La ansiedad llenó la habitación, y el aire estaba tan cargado que parecía que cualquier cosa podría explotar. ¿Dónde estaba Alejandro y qué misterios profundos escondía? La inquietud se mezcló con el suspenso, dejando a todos con la pregunta en los labios. Realmente habían descubierto algo que jamás debieron haber encontrado. El murmullo llenaban de nuevo la habitación, ahora con un tono distinto. La incredulidad se pintaba en los rostros, y el nombre de Alejandro se repetía como un mantra desesperado. Mario no podía quitarse de la cabeza la última imagen de su amigo, la manera en que había sonreído, como si conociera un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Acaso esa sonrisa había sido solo un disfraz para ocultar su verdadera intención? A medida que la multitud se dispersaba, un pensamiento cruzó por la mente de Mario. Había notado algo extraño en un rincón de la sala, una sombra que parecía moverse mientras todos estaban distraídos. La curiosidad se apoderó de él, empujándolo a salir, decidió buscar respuestas. Abandonó la opulenta sala, dejando atrás la música que todavía sonaba lejana, mientras las luces titilaban intermitentemente. La mansión era un laberinto de pasillos adornados con obras de arte y lujosos candelabros. Sin embargo, Mario solo podía concentrarse en la dirección en la que la sombra había desaparecido. Al caminar por un corredor apenas iluminado, de repente escuchó un susurro, un murmullo apagado. Algo no estaba bien. Llegó a una puerta entreabierta al final del pasillo. La curiosidad lo invadió y, con un nudo en la garganta, empujó la puerta con cautela. La habitación estaba llena de espejos, reflejando su figura distorsionada y fragmentada. En el centro, encontró un viejo baúl cubierto de polvo, su cerradura oxidada insinuando secretos enterrados. La presencia del baúl parecía llamar a Mario, como si guardara algo vital.
Con manos temblorosas, lo abrió. Allí, entre papeles amarillentos y objetos en desuso, reposaba un diario de cuero, sus páginas desgastadas pero legibles. Mario lo hojeó rápidamente y, a medida que leía, su corazón comenzó a acelerarse. Las palabras parecían ser las de Alejandro, y en ellas revelaban profundas inquietudes. ¿Estaba Alejandro en problemas o había descubierto algo mucho más grande que él mismo? El diario contenía cifras, nombres y una referencia constante a un grupo misterioso conocido solo como los Heraldos. ¿Qué era esto? Una conexión secreta, una organización que había estado detrás del ascenso repentino de Alejandro. Mario sintió el sudor frío rodar por su frente mientras su mente se llenaba de preguntas. Se atrevió a mirar hacia el pasillo, temiendo que alguien llegara. De repente, un ruido sordo resonó detrás de él. Mario se dio vuelta, el corazón en la garganta. En la penumbra, una figura oscura se perfilaba en la entrada. La respiración se le cortó, era un guardia de seguridad que había llegado a investigar. Sin pensarlo, se escondió detrás del baúl, manteniendo el diario apretado contra su pecho. La tensión en el aire era densa, y el guardia apenas se movía, observando cada rincón de la habitación. Sabía más de lo que parecía. Con el tiempo corriendo en su contra y la incertidumbre apretándole el pecho, Mario sabía que debía escapar y descubrir la verdad. La vida de Alejandro, y posiblemente la suya, dependía de ello. Con un último vistazo al guardia, decidió dejar el lugar, pero la mente no podía dejar de girar en torno a los Heraldos. ¿Qué era esta organización y qué buscaba de Alejandro? Lentamente salió de la habitación, la adrenalina fluyendo en sus venas. La salida estaba tan cerca, pero justo cuando pensó que podía escapar, su teléfono vibró. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. No hables con nadie. Te están observando. Las palabras retumbaron en su mente, dejándolo paralizado. La sombra del peligro se cernía sobre él mientras una pregunta quedaba sin respuesta. Realmente había escapado de algo más grande que él. El eco de pasos se acercaba rápidamente, y el tiempo se desvanecía. Sin saber si podría salir ileso o si había desatado un conflicto mayor, Mario entró en la oscuridad. ¿Qué vendría después? Mario se deslizó entre las sombras del pasillo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El eco de los pasos resonaba cada vez más cerca. Se mantuvo agachado, apenas respirando, aferrándose al diario como si fuera su única salvación. Las luces de la mansión seguían titilando, creando un ambiente de pesadilla. Cada sombra parecía cobrar vida, como si los muros mismos quisieran atraparlo. Salió por la puerta principal, sin mirar atrás. La fresca brisa de la noche lo golpeó como un balde de agua fría. El aire limpio llenó sus pulmones, pero la sensación de que lo observaban persistía. No había tiempo que perder. Necesitaba respuestas. En su mente resonaban las palabras en el diario, los heraldos. ¿Quiénes eran y por qué estaban relacionados con la desaparición de Alejandro? 20 minutos después, se encontraba en su coche, el motor gruñendo suavemente mientras la luz de la luna iluminaba su rostro. Su mente era un torbellino. Necesitaba a alguien en quien confiar, pero la advertencia en el mensaje pesaba sobre él. ¿A quién podía recurrir sin arriesgarse a poner en peligro su vida? De repente, recordó a Lucía, la hermana de Alejandro. Siempre había sido su confidente y sabía más sobre su hermano de lo que ella misma dejaba entrever. Con una determinación renovada, giró la llave de encendido y se dirigió hacia su apartamento. Mientras conducía por las calles desiertas, su mente daba vueltas en torno a los nombres mencionados en el diario. Algunos sonaban verídicos, pero otros, difusos, lo llenaban de inquietud. ¿Quiénes eran realmente los heraldos? ¿Una mafia, un culto, o algo aún más insidioso? Al llegar a su edificio, los escalofríos recorrieron su espalda. La tenue luz en el pasillo del segundo piso parpadeaba incesantemente, como si le estuviera advirtiendo de un peligro inminente. A cada paso que daba hacia el apartamento de Lucía, sus nervios aumentaban. Sin más, subió las escaleras de dos en dos y llegó a la puerta. Ahí dudó. Golpeó con suavidad, pero nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Decidió a no rendirse. Mario sacó su teléfono y marcó su número. La llamada sonó interminablemente, hasta que finalmente se cortó. A punto de darse por vencido, una figura apareció en el extremo del pasillo. Era Lucía. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Mario dijo, con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, es urgente. Su tono era grave, la situación lo requería. Ella lo miró, inquieta, como si su invitación a entrar implicara un riesgo mayor del que podía asumir. No es seguro, no ahora, comenzó a decir, pero él insistió.
Alejandro, su nombre está en este diario. Hay cosas que debemos desentrañar. ¿Sabes algo de los heraldos? Un brillo de temor cruzó los ojos de Lucía. En un instante, el ambiente cambió, una tensión inconfundible flotó entre ellos. ¿Estás diciendo la verdad?, preguntó, su voz casi un susurro. Luego agregó, debo enseñarte algo, pero primero, tenemos que movernos sin más. Lucía se volvió y empezó a caminar rápidamente. Mario la siguió, sintiendo como el peligro acechaba desde las sombras, la desconfianza llenaba el aire, pero lo que él no sabía era que Lucía ocultaba un secreto, uno que podría destruir su confianza y cambiarlo todo. Mientras se adentraban en la oscuridad, una advertencia quedó flotando en el aire: los heraldos están más cerca de lo que imaginas. ¿Hasta dónde llegaría Mario en su búsqueda por la verdad? Lucía caminaba a un paso acelerado, sus ojos escudriñando el pasillo como si un fantasma pudiera aparecer en cualquier momento. Mario, detrás de ella, sentía como la adrenalina corría por sus venas, empujándolo a no preguntar nada más. Sabía que tenía que seguirla, al menos hasta que la situación se aclarara. ¿A dónde vamos?, se atrevió a preguntar. A un lugar seguro, respondió ella, sin dejar de mirar a su alrededor. Subieron por otra escalera que conducía a un pequeño altillo, un espacio oscuro y abandonado donde la luz apenas se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo. Lucía cerró la puerta tras ellos y se volvió a Mario, su rostro aún más pálido. ¿Tienes que confiar en mí? Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Hay cosas que no te he contado sobre Alejandro y los heraldos. Lo que te voy a mostrar podría cambiarlo todo. Una punzada de ansiedad recorrió el pecho de Mario. La frase de Lucía resonaba en su mente. La balanza de la confianza se balanceaba peligrosamente. Podría arriesgarse a descubrir algo que lo llevara a un abismo aún más oscuro. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. ¿Qué es lo que tienes que mostrarme?, preguntó, la voz firme pero el cuerpo tembloroso. Lucía se acercó a una vieja caja de madera, oculta bajo una pila de trapos. La abrió con cuidado, revelando documentos amarillentos y algunas fotografías en blanco y negro. Con manos temblorosas, las extendió hacia Mario. Mira estas. Susurra como un mantra repetido. Necesitas entender quiénes son ellos. Las imágenes reflejaban un pasado tortuoso, reuniones clandestinas, rostros desconocidos, y una foto que hizo que su corazón se detuviera. Alejandro, junto a un grupo de hombres con miradas intensas y sombreros que ocultaban parte de sus rostros. Se sentía atrapado en un vórtice de confusión y horror. ¿Por qué Alejandro estaba con ellos? La pregunta salió de su boca como un susurro. Lucía bajó la mirada, como si intentara contener las lágrimas. No lo sé todo, pero él se metió en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Los heraldos no son solo una organización. Son una red de poder, tráfico e influencias. Pueden hacer desaparecer a quien se interponga en su camino. La revelación golpeó a Mario como un rayo. La línea entre el misterio y la peligrosidad se desvanecía rápidamente. Alejandro no había desaparecido al azar, había estado involucrado en algo mortal. Pero inhaló profundamente, porque no ha sido la policía. Porque la policía también está involucrada. No creas que esto termina aquí. Lucía cerró los ojos, sus labios temblaban. No sé si Alejandro estaba buscando escapar, o si fue atrapado. Pero antes de que te dé más respuestas, debo contarte lo que ocurrió la última vez que lo vi. Un giro en su voz, un cambio de tono que hizo que Mario sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó?, preguntó, casi en un susurro. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensión. La resonancia era como un tambor de guerra. Lucía, gritó una voz varonil, imponente, que resonó en el altillo con la fuerza de una tormenta. Sabemos que estás ahí. Abre la puerta. El aliento se le detuvo a Mario y el terror se adueñó de su ser. ¿Quiénes son?, murmuró, mirando a Lucía, sus ojos llenos de pánico. Ella agitó la cabeza, indicándole que se callara. Era el momento de actuar. Podría encontrar una salida. Mientras la insistencia en el exterior se intensificaba, Mario sintió que todo lo que había descubierto lo había llevado a ese instante crucial. El peligro estaba solo un paso de entrar. Ahora, gritó Lucía, y juntos buscaron la forma de escapar en medio de un caos creciente. Mientras la puerta temblaba bajo el impacto, Mario supo que lo peor estaba por venir. Lograrían salir, o se quedarían atrapados en una red de secretos que nadie debía conocer. La oscuridad se cernía sobre ellos y el tiempo se acababa. La puerta temblaba con cada golpe, un eco ensordecedor que reverberaba en las paredes del altillo. Mario sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La urgencia era palpable, como un veneno que se filtraba en el aire. Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de determinación, miró a Mario. Hay una ventana, dijo,
señalando un pequeño cristal manchado de polvo en la esquina del altillo. Podremos saltar, pero tenemos que ser rápidos, Mario asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. De verdad podían confiar en que escapar de esa forma sería una solución. La voz poderosa afuera seguía llamando, y cada instante que pasaba, la presión aumentaba con agilidad. Lucía corrió hacia la ventana. Tomó una respiración profunda y se asomó. Aquella mirada de valentía contrastaba con el caos que llevaban dentro. Sin tiempo que perder, comenzó a quitar la suciedad de los bordes mientras Mario miraba hacia atrás. Cada golpe en la puerta se sentía más amenazante. Lucía, rápido. No tenemos tiempo, gritó, sintiendo como cada palabra se adhirió a la tensión en el aire. Finalmente, Lucía logró abrir la ventana, creando un pequeño claro entre la suciedad. Un rayo de luz iluminó su rostro, y Mario pudo ver los pequeños destellos de miedo mezclados con la resolución. Ella saltó primero, dejando que Mario la siguiera. El aire fresco le golpeó la cara, pero no había tiempo para disfrutarlo. Cayeron al suelo, una mezcla de tierra y hierba, aterrizando en un pequeño jardín que conectaba el edificio con un callejón oscuro. El sonido de la puerta estallando el marco resonó detrás de ellos, indicando que los hombres estaban dentro. «¡Corre!», exclamó Lucía, y ellos corrieron como si el diablo los persiguiera. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y Mario podía sentir cómo la adrenalina ardía en cada fibra de su ser. Mientras cruzaban el jardín, una imagen de Alejandro volvió a su mente, una pregunta sin respuesta sobre qué lo había llevado a aquella asociación oscura. Llegaron a la esquina del callejón, donde unas luces parpadeantes se reflejaban en el pavimento. Justo en ese momento, escucharon el murmullo de voces que surgían de nuevo detrás de ellos. Su aliento se aceleró, y el sudor empezó a correr por sus frentes. ¿Dónde podemos escondernos?, preguntó Mario, buscando frenéticamente una salida del caos. Lucía apuntó hacia una tasca al otro lado de la calle. A través de la ventana, se veía un grupo de personas charlando despreocupadamente, ajenas al peligro que los acechaba. Con una leve sonrisa de aprobación, ambos se deslizaron hacia la entrada, esperando que su paso inconsciente pasara desapercibido. Una vez dentro, se encontraron rodeados de un ambiente ruidoso, risas y el tintinear de copas absorbían el sonido del peligro inminente. Mientras encontraban un rincón oscuro en el fondo, Lucía se giró hacia Mario con un brillo de pregunta en sus ojos. «¿Qué haremos ahora?», susurró. Mario agitó la cabeza, consciente de que cada segundo que perdían era un segundo más que los hombres perderían su rastro. Debían recuperar sus pensamientos y, sobre todo, encontrar un plan. «Necesitamos saber más sobre los heraldos». «Sobre lo que Alejandro se metió», respondió, llevando sus manos a su cabello desordenado. «Si llegamos a entender la verdadera amenaza, tal vez podamos enfrentarla», Lucía concordó y, mientras buscaban algo en la agitada sala, de repente vieron a un hombre que entraba, alguien que parecía familiar. La figura robusta se movía con confianza, y más cerca, Mario pudo reconocerlo. Era uno de los rostros de las fotografías. «Es él», musitó en un tono entrecortado. «¿Qué hacemos?». La revelación de la identidad de aquel hombre hizo que el corazón de Mario se acelerara aún más. Si ese era uno de los heraldos, tenían que salir rápidamente de allí, pero algo dentro de él sabía que quizás había una forma de obtener respuestas, aunque eso requiriera un gran riesgo. Las posibilidades de enfrentar sus destinos se encerraban en el aire espeso del local. El tiempo parecía detenerse mientras decidían su próximo movimiento. Atravesar la sala y confrontar al misterioso hombre, o encontrar la forma de escapar antes de ser descubiertos. La tensión se convirtió en un nudo en su garganta, presionando por la inminente decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Un nuevo secreto apenas comenzaba a desvelarse, y ambos sabían que el verdadero peligro estaba aún por llegar. Tendrían el valor para hacer lo necesario. El ruido de las risas y las conversaciones se entrelazaban con el murmullo de la adrenalina que corría en las venas de Mario. La mirada de Lucía se fijó en el hombre, cada segundo pareciendo una eternidad. Mario sintió el sudor frío resbalarle por la nuca mientras pensaba en su próximo movimiento. ¿Y si los hombres que los perseguían llegaban allí? El peligro acechaba como un depredador al acecho de su presa. Decidido, respiró hondo y tomó la mano de Lucía. Vamos a hablar con él», dijo, tratando de suprimir la incertidumbre en su voz. Avanzaron hacia el centro del bar, donde la luz parpadeante hacía que todo pareciera una escena de pesadilla. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Mario pudo observar al hombre con más claridad. Llevaba un traje oscuro que realzaba su figura sólida, y su rostro, aunque intimidante, reflejaba una calma que inquietaba a Mario. «Disculpe», comenzó Mario, buscando captar su atención. La desesperación le proporcionaba una valentía que no sabía que poseía. «Necesitamos ayuda». El hombre se volvió lentamente, sus ojos chorreando una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Ayuda?», repitió, dejando que el silencio llenara el espacio antes de continuar.
¿Qué clase de ayuda puede necesitar alguien como tú? Los latidos del corazón de Mario retumbaron como un tambor de guerra. Sabía que no podían permitirse titubear. Lucía lo miró, y él simplemente asintió. Sabemos sobre los heraldos, sobre su conexión con Alejandro. Queremos saber más, dijo, su voz temblando aunque su mirada era firme. El hombre se inclinó hacia adelante, mostrando un destello de interés en sus ojos. ¿Y qué les hace pensar que yo puedo ayudarles?, murmuró, cruzando los brazos. Mario gritó por dentro. Tenía que conseguir que hablara, pero el miedo a que todo se desmoronara lo mantenía en el borde. Porque tú eres uno de ellos. ¿No es así?, sentenció Lucía, su tono audaz transformándose en un desafío. Un silencio tenso se instaló entre ellos. El hombre agrandó la sonrisa, pero no era amable. Eres más astuta de lo que pareces. Pero ten cuidado, hablar de los heraldos puede ser un juego mortal. ¿Y qué hay de nosotros?, interrumpió Mario. Su tono se convirtió en un rugido de desesperación. Nos están persiguiendo. Necesitamos saber de qué se trata todo esto. Porque Alejandro se involucró. Luego, como si un rayo hubiera atravesado la habitación, se escuchó un grito fuera del bar. El hombre se enderezó al instante, su expresión cambiando de interés a una preocupación controlada. Me temo que hablar aquí no es seguro, dijo, su tono de voz bajo pero firme. Observando hacia la puerta. Tomen la salida del fondo, y síganme. Sin pensarlo dos veces, Mario y Lucía se apresuraron tras él, su mente en un torbellino de preguntas y el temor en cada paso que daban. ¿Podrían confiar en este extraño? La escalera que atravesaron conducía a una zona oscura que apenas se iluminaba con luces tenues. Cuando llegaron a un pequeño cuarto, el hombre cerró la puerta tras ellos. Ahora, escúchenme con atención, dijo, su voz baja pero intensa. Si realmente quieren saber lo que se avecina, deben estar dispuestos a pagar un precio por la verdad. Los heraldos son más de lo que creen, y involucrarse podría costarles más de lo que están dispuestos a perder. Las palabras resonaron en la habitación como un eco de advertencia. El aire comenzó a cargar de tensión, y Mario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía miró a Mario, sin duda interrogándose si realmente estaban preparados para saber la verdad. Antes de que Mario pudiera formular una pregunta, el hombre continuó. Los heraldos tienen secretos profundos y oscuros, secretos que no se revelan a cualquiera. La pregunta es, ¿quieres saberlo, o prefieres seguir con su vida? Un silencio pesado llenó el cuarto, mientras ellos debatían entre el abismo de lo desconocido y la seguridad de lo familiar. ¿Era ahora o nunca? El destino de ambos pendía de un hilo, con la decisión de avanzar o retroceder apuñalando sus corazones. Estamos listos, dijo finalmente. Mario, con voz firme, decidió enfrentar cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y la verdad. Y al pronunciar esas palabras, supo que ya no había vuelta atrás, pero justo cuando el hombre iba a hablar, un estruendo fuerte hizo temblar la puerta, presagiando que el verdadero peligro ya estaba aquí. La vida de Mario y Lucía estaba a punto de cambiar para siempre. Podrían desentrañar el misterio que rodeaba a los heraldos antes de que fuera demasiado tarde. El hombre en el traje oscuro se puso en guardia, su leve sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. La tensión en el cuarto creció, las balas invisibles de la incertidumbre volando entre ellos. Mario sintió como su corazón se aceleraba de nuevo, como si en cualquier momento pudiera estallarle en el pecho. No hay tiempo, murmuró el hombre, moviéndose rápido hacia la ventana. ¿Tienen que marcharse ahora? La puerta no resistirá mucho más. El estruendo se repitió, un golpe violento seguido de un rasguño inquietante, dejando claro que no estaban solos. Lucía estaba paralizada, mirando entre el hombre y la puerta, aterrorizada por lo que podría venir. ¿Quiénes son?, preguntó Mario, su voz un susurro tembloroso. ¿Quiénes vienen tras nosotros? El hombre miró por la ventana, sus ojos se estrecharon mientras evaluaba la situación. Los heraldos. No solo están detrás de ustedes, están aquí mismo, respondió, girándose para enfrentar a Mario y Lucía, su expresión ahora seria como el hierro. Están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus secretos. No tenemos tiempo para juegos, dijo Mario, la adrenalina pulsando en sus venas. Si nos están buscando, ¿cuál es el plan? Sabrán que están aquí antes de que puedan dar un paso fuera. Ustedes necesitan un camino de escape, respondió el hombre, mientras palpitaba la situación. Están dispuestos a hacer lo que se les pida. La vida de ambos depende de ello. Lucía, recuperando un poco de su compostura, dio un paso adelante. Dinos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué precio hay que pagar? Un brillo arrogante cruzó la cara del hombre, pero se desvaneció rápidamente. Hay un desafío que deben aceptar. Si desean la verdad sobre los heraldos y cómo salir de esto, tendrán que arriesgarlo todo en su nombre. Mario sintió que le palpitaba la cabeza.
Era como si un engranaje en su mente se hubiera puesto en marcha, pero aún había algo que no encajaba, una parte del rompecabezas que se negaba a revelarse. ¿Qué clase de desafío?, preguntó, sintiendo que el aire se volvió más espeso. Un juego, una trampa. Si quieren información, deben ir a donde todo comenzó. A la Torre del Silencio, donde se llevan a cabo los pactos más oscuros de los heraldos, explicó el hombre, su mirada fija en los ojos de Mario, desnudando su impaciencia. Una vez allí, tienen que superar la prueba, un enfrentamiento con uno de los heraldos. Ganar o perderlo todo, un escalofrío recorrió la columna de Mario. La Torre del Silencio era un mito, algo que había escuchado en murmullos de aquellos que se habían atrevido a cruzar caminos con los heraldos, pero nunca pensó que lo llevarían allí. ¿Y si perdemos?, preguntó Lucía, su voz temblando. ¿Qué pasa si no somos lo suficientemente fuertes? El hombre soltó una risa seca, casi burlona. Habría más en juego de lo que piensan. Si fallan, no solo perderán el conocimiento que buscan. Se convertirán en parte de su historia, y de un modo u otro, quedarán atrapados, unidos a ellos para siempre. De repente, la puerta tembló violentamente, y los tres giraron la vista hacia ella en un instante de terror. Un fuerte golpe resonó de nuevo, y pequeños fragmentos de madera saltaron por la habitación. «¡Rápido!», gritó el hombre. «¡Aguanten! No permitiré que los encuentren aquí. Confíen en mí». Antes de que pudiera hacer otra cosa, el hombre pulsó un interruptor oculto en la pared, y una pequeña puerta emergió de la oscuridad, revelando un pasaje angosto. «Adelante, por favor», dijo, mientras el ruido tras la puerta crecía. La Torre del Silencio los espera, y con ella, la verdad que tanto desean. Sin otra opción, Mario tomó la mano de Lucía y comenzaron a correr hacia el pasaje, mientras la incertidumbre se apretaba como una serpiente alrededor de sus corazones. Mientras corrían por el túnel oscuro, una sensación de que algo más grande que ellos mismos estaba desarrollando quedó impregnada en el aire, y preguntarse si realmente estaban listos para lo que venía se convirtió en un mantra aterrador en sus cabezas, y en lo más profundo del túnel, una risa suave se deslizó, como un eco lejano que prometía que la verdadera prueba apenas comenzaba. «¿Cuál es el precio?», se preguntó Lucía, pero antes de que pudiera expresar su inquietud, la oscuridad los absorbió, dejándolos en un laberinto de preguntas y temores sin respuesta. El túnel parecía infinito, un serpenteante camino que los llevaba a lo desconocido. Cada paso que daban resonaba en sus oídos como un tambor inquietante. Mario podía sentir el aliento helado de la incertidumbre sobre su nuca, un recordatorio constante de que el peligro acechaba justo tras ellos. Su mente giraba con pensamientos confusos, cuestionando si debían confiar en el hombre que los guiaba o si estaban jugando un juego que no entendían. «¿Qué crees que nos espera?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «No lo sé», respondió Mario, tratando de mantenerse fuerte. «Pero no podemos retroceder». «No ahora». Pronto, el túnel comenzó a despejarse y frente a ellos se mostró una pequeña puerta de metal, tan desgastada que parecía que había estado allí por siglos. Un símbolo extraño estaba grabado en su superficie, un emblema que le recordó a Mario las historias de los heraldos, insignias de poder y secretos. El hombre en el traje oscuro se detuvo frente a la puerta y giró su cabeza, sus ojos brillando en la penumbra. «Esto es solo el comienzo», dijo, la gravedad de sus palabras llenando el aire. Con un gesto rápido, empujó la puerta, que chirrió al abrirse, revelando un cuarto en penumbras donde las sombras danzaban a la luz de antorchas parpadeantes. El lugar era sombrío y opresivo, y el olor a humedad y polvo llenaba sus pulmones. «Las palabras pueden ser un arma poderosa», dijo el hombre, acercándose al centro del cuarto. «Y los heraldos saben cómo jugar». De repente, la puerta tras ellos se cerró con un golpe sordo, como si el pasaje que habían atravesado se hubiera desvanecido por completo. Mario sintió un nudo en el estómago, ya no había vuelta atrás. «Esto es un juego para ellos», continuó el hombre, sus ojos fijos en el pasillo opuesto, donde la oscuridad parecía cobrar vida. «Sobrevivir aquí significa ser astuto, rápidos y, sobre todo, mentales». Lucía, cada vez más nerviosa, se giró hacia Mario, atrayendo su atención. «¿Qué significa eso?», preguntó, sus manos temblando ligeramente. «Significa que podrían no ser los únicos en esta prueba», respondió el hombre, cruzando los brazos. «Prepárense para enfrentar a los heraldos, pero no solo en combate físico. Aquí, las palabras son tan letales como cualquier arma». Un eco resonante retumbó en la habitación, como si algo o alguien estuviera al acecho. Mario sintió que el frío se filtraba en sus huesos mientras los pasos resonaban en el suelo, acercándose. Era un sonido inconfundible, una risa burlona y tenebrosa, llena de desprecio. «Bienvenidos, pequeños intrusos», dijo una voz que parecía brotar de las sombras, cortante como el cristal. «Ustedes están a punto de jugar su parte en esta historia.
Los tres se volvieron lentamente, y a través de la penumbra emergió una figura, alta y menacente. Su rostro estaba enmarcado por un capuchón oscuro, y sus ojos centelleaban con un destello de malevolencia. Soy el guardián del secreto, continuó, y cada palabra que digas será escuchada. Un error y lo perderás todo. Mario intercambió miradas con Lucía. La desesperación se apoderó de ellos. Estaban en la boca del lobo, y no sabían qué esperar. Pero una cosa era clara, la Torre del Silencio no solo guardaba secretos, también ocultaba verdades que podían destruirlos. Mi primera pregunta, dijo la figura, girando su rostro hacia ellos, ¿están dispuestos a arriesgar todos sus secretos para descubrir los de los heraldos? La presión de su dilema se sentía como una mano pesada sobre el pecho de Mario. Ante la incertidumbre, la vida de ambos pendía de un hilo, y una respuesta imprudente podría significar su ruina, pero en el fondo, un pequeño grillo de determinación comenzó a cantar en su corazón. Había una fuerza en el riesgo, una extraña promesa de redención. Sí, dijo Mario, sintiendo como su voz resonaba en la cámara. Estamos listos, la figura sonrió, un gesto que no trajo consuelo, y el eco de su risa se apagó lentamente en la vasta oscuridad. Algo terrible y fascinante estaba a punto de ocurrir, y la verdad podría ser su salvación o su condena. Todo giraba en torno a una pregunta que aún no sabían. ¿Estaban realmente listos para descubrir lo que los heraldos habían escondido tan celosamente? El momento de la verdad se acercaba, y el silencio en la oscuridad era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. La figura se acercó lentamente, moviéndose en la penumbra como un espectro resuelto. El pulso de Mario retumbaba en sus sienes, y cada respiración se sentía como un eco en el vasto vacío del cuarto. Entiendo su audacia, continuó el guardián, su voz resonando con un eco casi mágico, pero déjenme advertirles, están jugando con fuego. Lucía dio un paso atrás, su incredulidad reflejada en cada rasgo de su rostro. Mario, por su parte, se exigió escuchar, alejarse de su miedo, y enfocarse en el desafío que tenían por delante. ¿Qué secretos escondemos?, preguntó, desafiando la intimidante presencia de aquel ser. ¿Qué tan oscuros pueden ser? El guardián alzó una ceja, un indicio de sorpresa. Había un atisbo de respeto en su mirada, que se extinguió rápidamente. Hay secretos enterrados más profundos que sus miedos, respondió. Cada uno de ustedes porta dentro algo que podría cambiar el rumbo de la historia. Una palabra maldicha, un secreto revelado, y no solo ustedes, sino todos los que consideran importantes, sufrirán las consecuencias. El eco de sus palabras arremetió contra ellos como un viento gélido, envolviéndolos en una bruma de ansiedad. Mario sintió el ardor de una verdad no dicha brotando desde su interior, pero se obligó a ignorarlo. Era un momento de revelación, pero también uno de precariedad. Para que la partida comience, una de sus verdades debe ser revelada, dijo el guardián, indicando con un gesto una mesa baja en el centro del cuarto, cubierta por un lienzo negro. Con un simple movimiento de sus manos, deberás arrojar luz sobre lo que has mantenido escondido o, si prefieres, puedes arriesgar tu vida y la de los que amas. Lucía se acercó a la mesa, su mirada fija en el lienzo. Desde la distancia, Mario notó cómo sus manos temblaban. Algo en su interior se rehusó ante la idea de desnudarse emocionalmente frente a esta figura ominosa. ¿Qué pasaría si ella revelaba un secreto que podrían utilizar contra ellas? Tienes que pensarlo bien, susurró Mario, deteniéndose a un lado, temeroso de lo que estaba por ocurrir. No es solo nuestra vida en juego. El guardián sonrió de nuevo, una sonrisa que recordaba la de un cazador disfrutando del miedo de su presa. ¿Qué miedo es más grande, el de perderse a sí mismo, o el de perder lo que amas?, preguntó, desafiando a ambos a confrontar sus propios demonios. La tensión en la habitación aumentó repentinamente. Mario sintió como el aire se cargaba de electricidad. La esencia misma de sus temores danzaba a su alrededor, obligándoles a enfrentarlos. Lucía, en su indecisión, retrocedió, luchando por encontrar el valor que llevaba dentro. Ningún secreto es más valioso que nuestra vida, dijo, su voz temblorosa, pero con firmeza. Pero esto es peligroso. Antes de que Mario pudiera responder, el guardián volvió a hablar, su voz era un murmullo escalofriante en la oscuridad. Entonces lo comprendes. Si decides caminar por este sendero, estarás listo para enfrentar las verdades que se avecinan. Pero recuerda, en esta torre, no todo es lo que parece. Un silencio pesado invadió la cámara, como el paso previo a una tormenta. Mario se sintió atrapado, como una marioneta cuya cuerda el destino cortaba. La pregunta era clara y contundente, ¿revelaría su verdad, o cedería ante el miedo? Con su corazón palpitando entre la esperanza y la desesperación, Mario miró a Lucía, buscando fortaleza en sus ojos. Sabía que aunque se arriesgaran, lo que estaba en juego no eran solo sus vidas, sino su esencia misma. De repente, la atmósfera se transformó,
las antorchas centellaron al compás de un viento que no debería estar allí, llevándose consigo el silencio que reinaba. La decisión debe hacerse pronto, dijo el guardián, mirando a ambos con una intensidad que hizo que Mario se estremeciera. La sombra se acerca, y será implacable. Cuando el eco de sus palabras se desvaneció, una pregunta atravesó la mente de Mario como un relámpago. ¿Estaban realmente listos para el costo que implicaba su revelación? De pronto, el suelo pareció temblar bajo sus pies, un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Las paredes podrían derrumbarse, y su valiente decisión podría determinar su destino, mientras un susurro ominoso se filtraba en el aire. ¿Cuál es el secreto que decides compartir, Mario? La verdad puede ser liberadora, o mortal. El tiempo se detenía en ese instante, marcado por un futuro incierto que ahora dependía de ellos. El juego apenas comenzaba. La tensión en la Torre del Silencio creció como un globo a punto de estallar. Mario y Lucía se miraron, el reflejo del temor y la determinación en sus ojos. El guardián, con su risa burlona y oscuridad palpable, parecía disfrutar del juego que se desarrollaba ante ellos. Debes dar tu respuesta, insistió el guardián, su voz como un trueno en la oscuridad. ¿Qué secreto decides revelar? Mario sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. La vida de Lucía, su propia vida, pendía de un hilo. En su pecho, el temor se transformó en valor. Sabía que no podían retroceder más. Debían enfrentarlo. Está bien, dijo, su voz firme a pesar de la confusión que lo envolvía. Revelaré mi verdad. El guardián asintió, su mirada fija en Mario con un interés que hacía estremecer. Lucía lo sostuvo de la mano, su aliento rápido y entrecortado mientras él comenzaba su confesión. Desde que Alejandro desapareció, todos en su círculo se han preguntado si se metió en algo peligroso. Pero me atrevo a decir que en su camino, yo también estuve. Las palabras brotaron de su boca con una mezcla de culpa y determinación. Tenía mis propios secretos. Conocía las historias sobre los heraldos y, aunque nunca quise involucrarme, había oído rumores que podían llevar a algo terrible para Alejandro. Culpa y dolor se mezclaron en su declaración. El guardián sonreía, como si alguna pieza del rompecabezas encajara de repente. Interesante, dijo. Pero la revelación no es solo el primer paso. Ahora deben demostrar su lealtad. Lucía miró a Mario, su preocupación palpable. Pero algo en las palabras del guardián resonó en su interior, una necesidad de cerrar el círculo. ¿Qué significa demostrar nuestra lealtad?, preguntó ella, su voz llena de energía. Enfrentar su miedo más profundo, respondió el guardián, su tono volviéndose más oscuro. Con un gesto de su mano, las sombras del cuarto comenzaron a moverse, formando figuras distorsionadas alrededor de ellos. Cada uno verá su peor pesadilla. Las visiones comenzaron a tomar forma. Mario se vio a sí mismo en la mansión, rodeado de risas, pero esta vez, las risas no estaban llenas de alegría. Eran risas burlonas, llenas de desprecio. Allí estaba Alejandro, con su sonrisa distante, como si supiera que Mario había fallado al protegerlo. Vio a sus amigos, sus seres queridos, alejándose de él. La soledad y el arrepentimiento se adueñaron de su ser. Lucía, por su parte, se sintió atrapada en un mar de sombras, figuras que la arrastraban a una caverna oscura repleta de secretos nunca contados. Sus propios secretos la rodeaban, palabras que nunca se atrevió a pronunciar. Vuélvanse sus propios demonios, dijo el guardián, su risa flotando en el aire. Solo así podrán liberarse. La intensidad del momento era abrumadora. Mario sintió que estaba a punto de romperse, pero se aferró a la mano de Lucía. Recordó que no estaba solo. Los dos estaban juntos en esto, en la lucha. Lucía, gritó, forzando su voz a ser fuerte. No podemos dejarnos vencer. Lo que vemos no son más que ilusiones. Ella miró hacia él, sus ojos buscando la fortaleza de su amistad. Y allí, entre la desesperación y el terror, se encontraron. Era el momento de enfrentar sus miedos, no con soledad, sino al lado del otro. De súbito, todo dio un giro. Mario sintió un impulso, un deseo de romper las cadenas de las visiones que los mantenían atrapados. Yo elijo confiar, vociferó, sintiendo cómo la energía se acumulaba a su alrededor. Yo también, gritó Lucía, su voz resonando con determinación. Las visiones comenzaron a desvanecerse como humo. El guardián retrocedió, sorprendido por la unión de su fuerza. Las sombras se disolvieron y el cuarto se iluminó con una luz resplandeciente. Impresionante, pequeños intrusos, dijo el guardián, su voz ahora reverberando con un matiz de respeto. Han pasado la primera prueba. Pero sepan esto, lo que ha sido revelado traerá consecuencias. La habitación se transformó completamente, los muros parecían desvanecerse, dejando a Mario y Lucía en un corredor nuevo, uno lleno de posibilidades.
Sin embargo, el desafío aún no había terminado. Lo que han enfrentado no es solo una prueba, es el inicio del verdadero juego. Sigan adelante, y lo que buscan estará más cerca de lo que creen, advirtió el guardián, mientras una puerta a lo lejos se abría, revelando un destello de luz. Ambos avanzaron hacia adelante, sabiendo que lo que les esperaba podría ser aún más aterrador. Pero juntos, estaban listos para enfrentar lo desconocido. Cuando cruzaron la puerta, se encontraron en un mundo abrumador, un lugar donde podían ver a los heraldos desde una distancia segura. Había un bullicio en el aire, murmullos y tensiones palpables. Ahora sabían que tenían que moverse con astucia. Cada acción podía ser su liberación o su perdición. Justo cuando comenzaban a concebir un plan, un hombre con el mismo emblema de los heraldos en su pecho se acercó, con la mirada afilada como un cuchillo. Bienvenidos a la reunión de los que conocen la verdad. El eco de su voz hizo que ambos sintieran una sacudida de nervios. Ustedes han sido llamados. Mario y Lucía supieron que sus decisiones pasadas los habían llevado aquí y que sus futuros ahora dependían de cada movimiento. Así que, a pesar del miedo apremiante, la esperanza también brillaba. Se sentían más unidos que nunca. El verdadero juego de los heraldos estaba a punto de comenzar, y ellos iban a ser sus protagonistas. La verdad, esa inmensa y aterradora palabra, los guiaba hacia adelante, y con eso, un nuevo capítulo en su vida se escribía. Era el momento de descubrir no solo el destino de Alejandro, sino su propio poder, y así, con sus cuerpos y corazones en sintonía, emprendieron el camino hacia lo desconocido, hacia la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Recuerda. Este es el legado de una historia que no termina aquí, y antes de que avances más, necesitas suscribirte ahora al canal. No te puedes perder las próximas historias exclusivas que están por venir. Da like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más amigos como tú tengan la oportunidad de emocionarse con estas aventuras. No dudes en llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora o podrías quedarte fuera de las próximas revelaciones.